deja que los muertos entierren a los muertos. Es la expresión que Jesús usó y que está registrado en Mateo 8:21 y también en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 59. Surge esta pregunta porque hay algunas teorías que quieren decir que no se está refiriendo en sentido espiritual. Todavía no entiendo cómo un muerto físico puede enterrar a otro muerto, me hago la pregunta. En lo personal pienso que está claro que lo que Jesús está diciendo aquí es que los muertos espirituales entierren a aquellos que han muerto físicamente. Bien, empecemos entonces a hablar del tema. El versículo de Mateo 8, 21 al 22 dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 8, 21 al 22. En primer lugar tenemos que observar aquí que leyéndolo en español, la Reina Valera 60, que está hablando de otro de sus discípulos. Ya en el contexto habíamos visto que primero estaba otra persona, ahora entra esta persona y se ofrece, se convierte en un aspirante a discípulo y tiene entusiasmo para seguir a Jesús. Seguramente lo había visto obrar y hacer milagros, sanidades. Seguramente reconocía que Jesucristo era el Salvador, pero él tiene un pequeño permiso, está pidiéndole al Señor un pequeño permiso. Antes de seguirlo, primero ir y enterrar a su padre. De este versículo han surgido muchas preguntas. Hay quienes dicen se preguntan si ese padre estaba muerto o estaba vivo. Y otros que dicen que no eran los muertos que espirituales, sino que muertos físicos. Todavía no entiendo, como dije, cómo un muerto físico puede enterrar a otro muerto físico. Bien, vamos en materia entonces. Primero miremos el versículo desde el punto de vista del griego, ¿verdad? Este es el versículo desde la parte que dice: Señor, επιτρέψον mi, permíteme, proton primero, apeltin, ir, y dice tafsai, enterrar ton pateramu, a mi padre. Bien, voy a poner aquí más la cita de Mateo 8:21 y en español debería decir en una traducción, digamos, literalista: Señor, deja a mí primero ir y enterrar al Padre mío. ¿Por qué cambia esta traducción? ¿Cuál sería la diferencia con la de la Reina Valera? Dice aquí en la Reina Valera, vamos a ver, 8:21, Señor, permíteme. Es lo mismo, digamos, en el sentido de pedir permiso, decir dejar. Hay una versión en inglés que dice déjame. Entonces, primero, ahí no tenemos ningún problema, ir. Pero una versión Reina Valera lo traduce con un pronombre relativo, ¿verdad? Que vaya, y en un modo subjuntivo. El modo subjuntivo es un modo de probabilidad, un modo hipotético, que es posible que se logre, ¿verdad? Pero en el griego no está en modo subjuntivo, ni siquiera lleva el pronombre relativo a una versión literalista. No quiere decir que esté malo, ¿verdad? El sentido es importante aquí. Se puede aplicar también el pronombre keva, que subordina a Señor, dice deja que vaya primero y entierre a mi padre. En esta versión que he puesto aquí, que es literalista, estamos respetando la gramática del versículo. Por ejemplo, en la parte que dice Señor, epitrefson, es un aoristo activo, aoristo imperativo.
Por eso le pide él, permíteme, de una manera imperativa, que primero dice auristo infinitivo activo apeltin, ir, ¿verdad? En la versión Reina Valera dice que vaya, está traducido en subjuntivo. Permíteme ir, ¿verdad? Y enterrar, porque está en infinitivo también, este tapsai está en infinitivo. Y el infinitivo es un modo, les voy a dar un ejemplo como el caso de nuestro español barrer. Eso es un infinitivo, indica una acción, que algo está ocurriendo. Vamos a avanzar aquí para que lo miremos de otra manera. Fíjese bien. Tenemos aquí esta parte, permíteme, y dice que está en un auristo imperativo. ¿Qué es un auristo? En el griego, como en todos los idiomas, se flexionan y se conjugan, ¿verdad? La palabra, para darle un ejemplo, el pretérito pasado de barrer sería yo barría. Vamos a ver si puedo copiar aquí, yo barría. Yo barría significa que la acción posiblemente seguirá. Eso se llama tiempo pretérito, ¿verdad? Pasado. Pero en auristo sí, se tendría que decir yo barrí, que quiere decir que la acción está acabada, no se vuelve a dar. Barrí sería en este caso el auristo. En el tema gramatical, un auristo marca una acción puntual, no tiene que ver con el tiempo, sino más bien con un aspecto, en este caso con un evento. El auristo imperativo, según los gramáticos, tiene una cualidad y es ingresivo. Ingresivo. O sea que permite ingresar a una acción o a un evento, ¿verdad? Bien, sobre todo cuando es una especie de permiso. En este caso, este hombre le está diciendo al Señor, permíteme, o déjame primero. Ya este primero que tenemos aquí es un adverbio, está anteponiéndose a ese permiso, ¿verdad? Él quería seguir a Cristo, pero tenía algo que hacer primero, ¿verdad? Él le da como una especie de importancia mayor, ¿verdad? Entonces el versículo acá gramaticalmente, la parte de ir, ¿verdad?, que traduce la Reina Valera, que vaya, en subjuntivo, está en algo importante aquí que se llama infinitivo. Por eso esto nos va a ayudar mucho a entender si el padre estaba muerto o estaba vivo. Quiero explicar que he buscado montones de comentarios bíblicos, no sé si más de 20 o quizás 30, y quizás la mitad digan que el padre estaba muerto y quizás la mitad digan que estaba vivo. No encontré un comentario bíblico que me hablara desde el punto de vista gramatical y pues opté por hacerlo yo, ¿verdad? El infinitivo, en este caso que tenemos aquí, nos está marcando que hay una acción. Él quiere ir, pero esa acción está en auristo porque él depende de este permiso, ¿verdad? No es que él va a ir por su cuenta, sino que está sujeto a este permiso. Si él va, tiene el permiso, él va a ir. Y si él va a ir, tiene que ir a enterrar. Hay versiones que traducen aquí que entierre, no lo traduce como la Reina Valera, sino sin enterrar, porque es un infinitivo que indica una acción. Ya de hecho, el que sea un auristo significa que la acción ocurrió o está ocurriendo en la mente de la persona que lo está pensando. No quiere decir que en la realidad. Por ejemplo, este hombre está pidiéndole permiso a Jesús. Si Jesús le da permiso, él ya sabe en su mente que va a ir a enterrar a su padre, ¿verdad? Este es un punto, aquí dice, ti patermo al padre mío. Ya estamos viendo un punto de vista gramatical, ¿verdad? ¿Qué conclusiones podemos sacar rápidas sobre este sentido? Pero voy a seguir hablando del versículo. Que posiblemente, en mi opinión, el hombre sí estaba muerto, ¿verdad? Porque el auristo indica que había un evento que había ocurrido,
pero ese evento dependía del permiso, ¿verdad? Y era imperativo, era un ruego, era un permiso o un ruego. Y eso lo vamos a confirmar de la siguiente manera. Creo que el problema radica aquí. Muchos no se han fijado en el contexto de los versículos 21 y 22. El contexto es importante. Y aquí en el contexto, en el relato, vemos a Jesús. Dice que le rodeaba mucha gente, Mateo 8:18, y mandó a pasar al otro lado. Aquí tenemos siempre un aoristo infinitivo. Hay una acción, ¿verdad? Una acción para un evento, ¿verdad? Jesucristo está dando la orden de pasar al otro lado. Este es importante que lo manejemos porque puse aquí, esto indicaría que el aspirante no está pidiendo un permiso largo. Si esta persona sabe que Jesucristo va a cruzar el mar, esta persona quiere seguir a Jesús, pero pide un permiso pequeño para poder ir a hacer una acción, ¿verdad? Enterrar a su padre. No creo yo que alguien quisiera seguir a Jesús y dijera, bueno, que el versículo quisiera decir, bueno, espera que mi padre se muera, porque eso puede llevar mucho tiempo, muchos años. Contradice la acción y la petición que Jesucristo le está haciendo a este hombre luego cuando le dice, sígueme, en el versículo 22. Akulutimi o akulutimoy significa sígueme. Y me llama la atención esta palabra, primero por la fuerza imperativa que tiene, ¿verdad? Esto es un imperativo activo en la gramática. Y los imperativos son mandatos, llevan cierta fuerza, son énfasis, son cosas que se tienen que hacer. Gramaticalmente es una acción inmediata. Jesús le está pidiendo, y mire que esa forma de imperativo lo vemos en Mateo 8:13, cuando Jesús le dice al centurión, vete, así como has creído te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Vete, quiere decir que hubo una acción del centurión caminando, ¿verdad? Y mediante él camina, el Señor sana. Entonces hay una acción. Mateo 15:4 dice que Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y esa es una acción que tiene que hacer el hijo, dice la Biblia, honrar a su padre y a su madre. No es algo que tiene que esperar tiempo, sino que es algo que tiene que hacerse, ¿verdad? Honrarlo. No se sabe cuándo, pero se sabe que para que se cumpla eso tendría que empezar en la acción. Colosenses 4:17 dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Ahí Pablo está pidiendo que imperativamente que haga, ¿verdad? Que obedezca lo que el Señor le había dicho a Arquipo, ¿verdad? Bien, es importante esto. Dice sígueme, Jesús dijo sígueme. Sígueme lo podríamos desprender y diríamos que podría de ser esta sin camino, ¿verdad? Podría ser, esa sería esta palabra, sin kuluti camino. Recuerdan que Jesús le dijo que las zorras, lo voy a leer aquí, dice anteriormente, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Eso era servir a Cristo. Seguir a Cristo significa andar sin rumbo. No tenía rumbo, no tenía un lugar para poder pensar. Era una misión importantísima, de mucho desafío, un reto. Seguir a Jesús vimos que fue y seguirá siendo un reto. Puse aquí, ser un discípulo de Cristo es dejarlo todo. Eso significa kulutimi, dejarlo todo. Mateo se levantó inmediatamente de su mesa de trabajo. Mire que Mateo 9:9 se usa la misma expresión, la misma palabra en griego. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo está trabajando, pero Jesús le dice, sígueme, y dejó el trabajo y se fue detrás de Jesús. Eso significa, sígueme, en el contexto de Mateo 8:22. Cuando Jesús le está diciendo a este hombre que quería enterrar a su padre, Jesús le dice, sígueme. Antes de decirle que los muertos entierran a su muerto, dice, sígueme. Y ese sígueme es un imperativo, que Mateo lo hizo, dejar el trabajo y seguir a Jesús. También los discípulos dejaron sus trabajos para esa labor inmediata que Jesús les pidió. Mateo 4:19
20, 21 y 22. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, dice, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Ese era el oficio de ellos, pescar. Que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca, le siguieron. ¿Ve? Que es la misma expresión, requiere una respuesta inmediata. Por eso no podemos pensar que este hombre iba a esperar a que se muriera su padre, porque la acción que Jesús estaba demandando requería una respuesta inmediata. También dice aquí: el cristiano tiene que tomar la cruz y seguir a Jesús. Aquí también está la misma palabra. Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hay que una cruz que llevar. En este caso, de este aspirante de Mateo 8:21, que quería seguir a Jesús, era su cruz, seguir y dejar que enterraran a su padre otros, pero él tenía que ir sin rumbo detrás de Jesús. Ese es el llamado que Jesús nos hace. Ese es el llamado que Jesús nos está haciendo siempre, ¿verdad? El evangelio no es algo fácil. Hay ciertas personas de ciertos rasgos, ya sea secularistas o teólogos liberales, que no quieren ver a un Jesús como un Jesús exigente, lo quieren ver como un Jesús suave. En este caso, Jesús estaba exigiendo que tenía que seguirlo y dejar todo, y Jesús siempre lo hizo así. Bien, hay que dejarlo todo. Vamos a leer. Después de que entendemos ese contexto, ahora tendríamos que hacernos la pregunta: ¿habría muerto el padre de este discípulo? Yo expliqué mi versión, mi posición, pero quiero hablar de una teoría que está en internet, que es la teoría de los osuarios, o el osilogium, entierro secundario. Esta teoría, quizás el hombre que más le dio relevancia se llama Byron McNee, y dice esto: este periodo de tiempo fue conocido como el Shiva. Estaba hablando que después de muerto alguien, tenían 7 días de ayuno y oración por el muerto. Eso le llamaba Shiva. E inmediatamente fue seguido por el Loshin, que fue 30 días más de luto, menos severo. Cuando uno de los padres murió, el proceso de duelo se extendió y duró 1 año y se completó en el segundo entierro. Ellos están hablando aquí una teoría de que se moría el padre y se dejaba a que se pudriera el cuerpo, y luego de 1 año la persona regresaba y hacía un segundo entierro, agarraba solo los huesos y los enterraba en una pequeña caja, ¿verdad? Eso se llama osuario. Creo yo, pues estuve analizando esta postura, no encontré fundamentos que me dijeran esto es así, sino que lo que han encontrado, sí han encontrado usuarios, pero no saben por qué. No, tampoco es que todas las personas en Israel usaban esa forma de hacer. Puede ser más bien alguna especie de ritual. Pero a donde voy, que creo que los teólogos liberales están pretendiendo esta teoría para desmeritar el tema espiritual del versículo, puede terminar en aquella teoría del código da Vinci que crearon, y que después salió las noticias de que habían hallado el cuerpo de Jesús en un osuario con unos huesos, ignorando y negando la resurrección de Cristo. No se puede fundamentar el texto, ni lo de Cristo, ni el texto de Mateo 8:21, de que este hombre quería ir a hacer un segundo entierro, esperarse 1 año para enterrar a otra vez los huesos de su padre. Eso sería ilógico pensar que alguien que Jesús le está diciendo sígueme de una manera inmediata, y alguien que sabe que Jesucristo dijo pasemos al otro lado y ya se iba a ir, todavía le tenga que pedir permiso de 1 año para regresar. Entonces, el contexto cultural aquí, o esa forma que quieren apropiar el versículo, no tendría cabida, porque la petición de Cristo, la gente se enfoca en la petición del hombre, del aspirante, el permiso, pero no se enfoca en el mandato de Cristo, de seguirlo imperativamente. Bien, hay otra, no sé si sea otra versión, pero se habla del entierro de Jacob.
Vea cómo fue el entierro de Jacob en Canaán, dice aquí. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Después mandó José a los médicos que estaban a su servicio a que lo embalsamaran. Mire, que embalsamaran a su padre. Y los médicos lo embalsamaron. Israel, Jacob, cumplieron así 40 días, dice aquí, que eran los días requeridos para embalsamarlo. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Dice, Jacob fue velado 70 días entre toda la nación de Egipto. Esto está en Génesis 50. Un periodo de velo real en Egipto fue de 72 días. Jacob era evidentemente un hombre muy honrado. Esto lo estuve leyendo ahí. El capítulo 4 dice, el cuerpo de Jacob se llevó a Canaán y fue enterrado junto a Lea, la esposa que le había bendecido con sus 4 hijos. Pasados los días del su luto, habló José a los de casa del faraón y le dijo, si he hallado gracia a vuestros ojos. Mira dónde fue José a pedir el cuerpo de Jacob, a la casa del faraón. Si he hallado gracia a vuestros ojos, ruego que habléis ahora a oídos del faraón y digáis, mi padre hizo jurar diciendo, yo voy a morir en el sepulcro que cavé en mi tierra de Canaán, y ahí me sepultarás. Permíteme pues que yo vaya ahora a sepultar a mi padre y después volveré. El faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos sus siervos del faraón. Ahí creo que por aquí se está desprendiendo una teoría de que también era un segundo entierro y que había que esperar esos 40 días de embalsamiento. Yo quiero decir que no, esto era una costumbre de los egipcios, que incluso hoy lo sabemos por los hallazgos de la arqueología y todo eso, el embalsamiento para estos tantos días. Esto era una costumbre de los egipcios, no de los judíos. La costumbre de los judíos era enterrar a su pariente lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces no tiene acceso a esa otra postura, para mi manera de ver. Bien, en resumen, hermanos, sígueme, le dijo Jesús, fue una petición, un imperativo, una orden, que incluso en el caso de Mateo y otros discípulos lo hicieron de inmediato, dejando hasta sus trabajos. La petición de él está en verbo aoristo, ¿verdad? Así como todo el versículo 21. Vamos a regresar aquí al inicio para que lo veamos. Vamos a ver aquí, sígueme. Es la petición de Jesús, y la petición del Señor de él es, permíteme o déjame ir primero a enterrar a mi padre. Personalmente pienso que sí murió el padre, ¿verdad? Por lo que yo les dije, y la petición de Jesús era seria, era un desafío, era un reto. No era nada nuevo, siendo de Jesús no era nada nuevo cuando otros ya habían dejado trabajos, ya habían dejado todo. Es más, un versículo en la Biblia dice que hay que dejar padre y madre para seguir a Jesús en algunos casos, ¿verdad? Entonces ese sería mi resumen, ¿verdad? Que Dios les bendiga.